Buenos días, mi nombre es Javier Ponce y pertenezco a la empresa Formatec, empresa dedicada a la formación de profesionales y técnicos de las energías renovables, de las instalaciones térmicas y mecánicas de los edificios. Vamos a ver en este vídeo una iniciación a la energía solar térmica. Vamos a ver qué podemos hacer con la energía que recibimos del sol para satisfacer las necesidades que tenemos dentro del hogar. El sol es una energía que está garantizada para los próximos 6.000 millones de años, a diferencia del petróleo, que está ya en su fase terminal. El sol es fuente de vida y es origen de las demás formas de energía que el hombre ha utilizado desde los albores de la historia. El sol puede satisfacer todas nuestras necesidades si aprendemos cómo aprovechar de forma racional la energía que continuamente nos está derramando sobre el planeta. El sol ha brillado en el cielo desde hace unos 5.000 millones de años y se calcula que todavía no ha llegado ni a la mitad de su existencia. Gracias al sol y gracias a nuestra atmósfera, nosotros recibimos energía y hay vida en el planeta. Cada año el sol arroja sobre la Tierra 4.000 veces más energía de la que vamos a consumir. España, por su privilegiada situación y climatología, se ve particularmente favorecida respecto al resto de países, por ejemplo, del norte de Europa, ya que sobre cada metro cuadrado de suelo inciden al cabo del año 1.500 kilovatios hora de energía. Mucha más energía de la que nosotros vamos a consumir. Esta energía puede aprovecharse directamente o bien ser convertida en otras formas de energía útiles. Por ejemplo, electricidad. Podemos coger la energía solar y transformarla en electricidad. Podemos transformarla en calor. Podemos transformarla en energía mecánica, en distintos tipos de energía. Recordemos que la energía ni se crea ni se destruye, únicamente se transforma. El sol emite una cantidad de energía. En la superficie solar, a cada segundo se genera más energía de la que se ha consumido en la Tierra a lo largo de toda la historia. Por supuesto, no toda la energía que está en la superficie solar llega a la Tierra. La Tierra está a una cierta distancia. El Sol es como si estuviéramos nosotros en una esquina de un campo de fútbol y la Tierra está en el córner, más allá del córner del otro campo. Y la Tierra sería un guisante en esa esquinita. Entonces, toda la energía no llega a la atmósfera, llegan aproximadamente unos 1.300 vatios, y de esos 1.300 vatios aproximadamente, una parte es energía reflejada por las nubes, otra parte la refleja la atmósfera, otra parte la absorben las nubes, y nos llega aproximadamente de media un 51% de la energía solar, dependiendo del tipo de día que tengamos. Por ejemplo, en un día soleado, en la superficie terrestre estamos recibiendo de una manera gratuita 1.000 vatios por metro cuadrado. En un día con nubes y claros, en un día nublado, estamos recibiendo de media unos 600 vatios por metro cuadrado. A cada hora 600 vatios de energía que podemos utilizar libremente. Un día con niebla, pues también hay luz, en vez de ser luz directa, es luz difusa, pero se reciben aproximadamente unos 300 vatios por metro cuadrado, y en un día nublado, con nubes, de invierno, pues ya queda reducida a unos 100 vatios por metro cuadrado. En invierno, en días con niebla, en días nublados, también podemos aprovechar la energía solar. En España recibimos mucha energía solar. Por ejemplo, en Albacete recibimos al cabo del año 1.630 kilovatios hora de energía gratuita por cada metro cuadrado de superficie que queramos aprovechar.
pues tenemos unas 2.769 horas de sol al cabo del año. El año tiene unas 8.900 horas. Entonces, tenemos una gran posibilidad de energía para aprovechar. España está dividido en 5 zonas de radiación. Por ejemplo, en el norte de España está la zona de radiación 1, donde se reciben diariamente, de media, sobre una superficie horizontal, 3,8 kilovatios hora por metro cuadrado. Vamos bajando hacia la zona sur, zona 2, zona 3, la zona centro de España, y la mayor es zona 4, se reciben de media entre 4,6 y 5 kilovatios hora por metro cuadrado de superficie en horizontal, y hay diversas zonas que reciben más radiación solar, se denominan zona 5, por ejemplo Canarias, el norte de África, buena parte de Andalucía, Extremadura y alguna provincia de Castilla-La Mancha como es Albacete. Son zonas de máxima radiación solar, energía solar que podemos reducir, que podemos aprovechar. Recibimos más de 5 kilovatios hora gratis por cada metro cuadrado al cabo del día. Sería poco racional no intentar aprovechar por todos los medios técnicamente posibles esta fuente energética gratuita, limpia e inagotable, que puede liberarnos definitivamente de la dependencia del petróleo o de otras alternativas, poco seguras, contaminantes o simplemente agotables, que se van a agotar. En España, por ejemplo, dependemos en un 80% de comprar la energía del exterior. Prácticamente el 50% de lo que consume en España es petróleo y nosotros no tenemos prácticamente nada de producción de petróleo. Entonces tenemos que comprar a los países árabes, a Venezuela, países productores del petróleo, el 50% de la energía que estamos consumiendo. Aproximadamente un 23% de lo que consumimos es gas natural que prácticamente tampoco tenemos en España y que tenemos que comprar casi en su totalidad fuera de la misma, más otras energías que compramos. Entonces, el 80% de lo que compramos viene de fuera, el 20% es producción natural, producción nacional. De ese 20%, aproximadamente una tercera parte son centrales de carbón, otra tercera parte son centrales nucleares y aproximadamente una tercera parte únicamente son energías renovables. ¿Cómo se puede obtener energía con la energía solar? ¿Qué podemos obtener con ella? Pues básicamente, recogiendo de forma adecuada la radiación solar, podemos obtener calor y electricidad. El calor se logra mediante los captadores o colectores térmicos y la electricidad a través de los llamados módulos fotovoltaicos. Ambos procesos nada tienen que ver entre sí, no tiene nada que ver un colector solar térmico que un módulo fotovoltaico, ni en cuanto a su tecnología ni en cuanto a su aplicación. Uno es para producir calor y el otro es para producir electricidad, por ejemplo, para las viviendas. Energía solar térmica. La energía solar térmica consiste en el aprovechamiento de la luz solar para calentar un líquido. Para conseguirlo se utilizan paneles captadores, también llamados colectores solares. No tienen nada que ver, como hemos comentado, con los paneles fotovoltaicos. Mediante estos captadores podemos calentar el líquido a una temperatura por encima de 100 grados centígrados. Normalmente no necesitamos tanta temperatura. Para tener agua caliente basta con conseguir 40-45 grados y para tener calefacción con 40-45 grados podría ser suficiente si tenemos un suelo radiante y algunos grados más si tenemos calefacción por radiadores. Sigamos con la energía solar térmica. La temperatura que podemos alcanzar depende del diseño del colector y se puede llegar incluso hasta varios cientos de grados centígrados.
como por ejemplo en esta instalación solar de alta temperatura, donde hay una turbina y generamos electricidad con el vapor. O por ejemplo, estos concentradores parabólicos, instalaciones solares de media temperatura. Y podemos utilizar en nuestros domicilios energía solar térmica de baja temperatura, como vemos en estos colectores de la izquierda. Entonces podemos tener energía solar térmica de baja temperatura, media o alta temperatura. Las instalaciones solares térmicas de baja temperatura, las más habituales, las que se utilizan en los edificios, son sistemas silenciosos, limpios, sin partes móviles y con larga vida útil, que generan una energía descentralizada. Cada edificio puede recibir su propia energía, cada edificio puede ser una central térmica. Tenemos la energía cerca de donde se necesita, sin precisar infraestructuras para su transporte. No hay que hacer canalizaciones de gas para llegar a los distintos edificios. El sol llega a todos, a la mayoría de los edificios. Podemos utilizar esa energía que estamos recibiendo. El captador solar térmico, los colectores solares que vemos en las imágenes, es la parte de la instalación encargada de captar la energía proveniente del sol y transmitirla al fluido caloportador. Es el componente más importante de una instalación de energía solar térmica y es el elemento diferenciador con respecto de una instalación convencional de producción de calor. Es nuestro generador de calor, es nuestra caldera que nos va a generar la energía térmica suficiente para aprovecharla en forma de calor. Del correcto dimensionado del sistema de captación, si lo calculamos bien, va a depender el rendimiento general de la instalación y el buen funcionamiento de la misma. Veamos los componentes de un captador solar térmico. Tenemos una carcasa, tenemos un aislamiento que nos va a proteger de las pérdidas de calor, tenemos unos tubos, tenemos una tubería en la que iremos calentando el líquido. Tenemos un absorbente, una placa negra que va a recibir el calor del sol, tenemos normalmente una cubierta de cristal y una junta EPDM para evitar que entre el agua dentro del captador y nos moje el aislamiento. Estos son los componentes de un captador solar térmico que los hemos visto por separado y todos juntos pues lo conforman. Veamos las distintas partes del mismo. Veamos, por ejemplo, la carcasa. La carcasa tiene una doble misión: proteger y soportar los distintos componentes del colector. Vemos aquí en la imagen la carcasa de un colector. Tiene que proporcionarnos resistencia a la corrosión y inestabilidad química. Debe ser una carcasa que no se vaya corroyendo. Debe de asegurar la estanqueidad al agua, no debe de permitir que pase el agua dentro del captador, no debe de permitir que pase el agua de lluvia, pero sí el aire. Las carcasas tienen, como por ejemplo vemos en esta imagen, aireadores, tomas de aire para permitir que se ventilen y evitar que se formen condensaciones en su interior. Y deben de ser a prueba de choques, deben de resistir, por ejemplo, un granizo. Volvamos al tema. Tenemos un aislamiento en los captadores solares térmicos. Vamos a verlos. El aislamiento, ¿para qué sirve? Tiene la misión de reducir las pérdidas térmicas del equipo. Está formado normalmente por espumas sintéticas, poliuretano, fibra de vidrio, lana de roca. El aislamiento térmico se coloca en las caras laterales y sobre todo en el fondo de la carcasa, disminuyendo así las pérdidas de calor por conducción. Evita que el calor que tanto nos cuesta conseguir lo perdamos por radiación hacia el exterior. Evitamos las pérdidas de calor. ¿Qué características debe de cumplir un captador solar plano? Pues debe de soportar altas temperaturas, sin perder sus propiedades. No desprender vapores a altas temperaturas. No debe de degradarse con el paso del tiempo
y debe de soportar la humedad que pueda aparecer por condensación. Volvamos. Tubería. Tuberías internas. Portan el fluido caloportador. Por el circuito primario, por la red de tuberías, va un fluido que debemos de calentar en el captador. Pues las tuberías que lo calientan son las tuberías internas que hay en el captador. Está en íntimo contacto con el absorbedor, con la plaquita negra que tenemos arriba o abajo de estas tuberías internas para recibir el calor del mismo, del absorbedor. Dos tipos principales, tipo serpentino meandro, como vemos en la imagen, o bien el tipo más convencional, el tipo parrilla. Ventajas del modelo serpentín: distribución homogénea de calor, mejor vaciado en estado de reposo, es el que se utiliza en los equipos tipo drain back, purga fácil de aire, simplemente vamos empujando, vamos llenando el captador y el aire sale por la otra tubería, y bajo riesgo de fuga, y trabajo con un caudal uniforme. Ventajas del parrilla: el captador tipo parrilla tiene baja pérdida de carga, capacidad de sifón térmico, gran cantidad de colectores en paralelo, fácil de unir uno con el siguiente, y caudal inferior en los tubos centrales, que estarán más calientes. No tienen una distribución tan homogénea como el captador tipo serpentín. Volvamos. Hemos visto las tuberías, el aislamiento y la carcasa. El absorbente, el que calienta la tubería, vamos a ver sus características. El absorbedor es el elemento donde se produce la conversión de la energía solar, de la radiación solar, la convertimos en calor, la convertimos en energía térmica. Está formado por una superficie plana adherida a estas tuberías, a este circuito hidráulico, a través del cual circula el fluido caloportador. Las características ópticas del mismo vienen definidas por el tipo, por la forma y por los materiales del absorbedor, como por el tratamiento que le damos en su cubierta exterior, en la cara que da al sol. Este tipo de tratamiento puede ser no selectivo o selectivo. Avancemos. El tratamiento selectivo, el más usual, que nos da más alto rendimiento, puede ser, se le podemos dar al absorbedor un tratamiento de óxido de titanio, de cromo negro. Con el tratamiento selectivo, basado en los procesos de pulverización, se persigue disminuir la emisividad del absorbedor en longitudes de onda larga. Recibimos la energía y evitamos que se nos vaya. Los tratamientos selectivos tienen un elevado coeficiente de absorción de la energía, aproximadamente un 95%, y un bajo coeficiente de reflejar esa energía, aproximadamente un 5%. Por eso los absorbedores normalmente tienen tratamientos selectivos, que son de mejores características ópticas que, por ejemplo, una simple pintura negra. Volvamos. Tenemos la carcasa, la tubería, el aislamiento, el absorbente, y tenemos que colocar una cubierta de cristal. Vamos a ver las características de la cubierta de cristal. Es una cubierta transparente, lógicamente. Es la encargada de retener el calor y de aislar el captador de las condiciones ambientales exteriores. El material que conforma la cubierta tiene que cumplir las siguientes características: buena transmisión solar en la banda de radiación de onda corta y opacidad a la radiación térmica de onda larga para evitar pérdidas de calor. Debe de ser estable en el tiempo, debe ser una superficie de baja adherencia a la suciedad, con un bajo coeficiente de dilatación en el rango de temperaturas de trabajo del colector. Es por ello que se emplea vidrio en la cubierta en vez de
por ejemplo un metacrilato o un plástico. El vidrio además debe de ser templado para que tenga mayor resistencia. Debe de resistir los ataques de las condiciones meteorológicas. Por ejemplo, un granizo debe tener esa cierta elasticidad para no deteriorarse frente al mismo. Volvamos. Nos queda por ver el elemento que va a conformar la estanqueidad entre la cubierta de cristal y la carcasa. Necesitamos una junta EPDM, una junta de plástico que evitará que el agua de lluvia nos entre dentro del captador y nos estropee el aislamiento. Antiguamente se utilizaban juntas de silicona, pero claro, con el paso del tiempo y con los efectos de la radiación solar se venía deteriorando y al final pues era un obstáculo en estas características de estanqueidad que necesitábamos. Veamos qué ocurre cuando recibimos radiación solar. Activamos la radiación solar. Nosotros recibimos energía directa. Con esta radiación una parte se refleja por la cubierta y otra parte pequeñita se refleja por el absorbedor. Y el líquido que va entrando por la parte izquierda se va calentando en estos tubos, en esta parrilla de tuberías, va cogiendo el calor del absorbedor y nos sale caliente por la parte derecha del mismo. Entonces, así es como funciona un captador solar. Coge la energía directa, la absorbe, la capta en el absorbedor y se la transmite a la parrilla de tuberías, calentando el fluido que iremos almacenando en un captador. ¿Para qué tenemos entonces el cristal? Pues tenemos el cristal para favorecer el efecto invernadero. Veamos cómo es el efecto invernadero. Nosotros recibimos radiación directa, básicamente ondas de radiación cortas. Alcanzan el cristal, vemos cómo van calentando de izquierda a derecha, se va volviendo de color rojito la parrilla de tuberías, va calentando, pero para lo que nos sirve el cristal es para cambiar las ondas cortas recibidas del sol por ondas largas. ¿Y para qué queremos estas ondas largas? Pues las necesitamos para dejarlas atrapadas dentro del captador. El captador es una ratonera de radiación solar. El sol entra dentro, cambia de longitud de onda de corta a larga y ya no sabe salir del captador, porque el cristal permite que lo traspasen ondas cortas, pero no permite que lo traspasen las ondas largas. Por eso, por ejemplo, cuando estamos dentro de un coche o lo dejamos al sol, vemos que en el exterior estamos a 25 grados y dentro del coche a 45. ¿Por qué? Porque el sol atraviesa los cristales del vehículo y ya no sabe salir, porque se transforman, por efecto de la reflexión del sol, de ondas cortas en ondas largas. Se transforma estas ondas de energía que siguen sobrecalentando el absorbedor, lógicamente la tubería, y ya tenemos un fluido caliente. Veamos algo más del efecto invernadero. El captador solar térmico es un dispositivo diseñado para absorber la energía solar y transmitirla a un fluido portador, normalmente líquido, que circula por su interior. El sistema de captación solar está basado por el principio de efecto invernadero, que consiste en que la radiación solar de onda corta atraviesa la cubierta transparente e incide sobre el absorbedor, aumenta su temperatura. De esta forma, el absorbedor, al calentarse, emite radiación de onda larga, la cual queda retenida por la cubierta, por el cristal, que es opaco a este tipo de radiación. Es transparente para las ondas cortas y opaco para las ondas largas. De esta forma se produce una acumulación de calor
que se va transfiriendo a través del absorbedor al fluido caloportador. El vidrio es transparente para ondas entre 0,3 y 2,4 micrómetros. Después de atravesar el vidrio, la radiación que llega a la superficie del absorbedor que emite es de entre 4,5 y 2,7 micrómetros, para lo cual el vidrio se convierte en un material opaco para esas ondas de radiación largas. Recibimos ondas de radiación corta, al atravesar el cristal y llegar al absorbedor, cambian por ondas de radiación larga, quedando atrapadas y sobrecalentando las tuberías que tenemos en el captador. Por eso tenemos más temperatura de la que hay en el exterior. Aprovechamos el efecto invernadero. Este es el efecto invernadero. Las ondas largas quedan atrapadas entre el absorbedor y la cubierta transparente, sobrecalentando el absorbedor y la tubería. Sigamos. Veamos cómo funciona una instalación de energía solar térmica. Cuando llegan los rayos solares, el captador se va calentando, se conecta a la bomba, el captador vamos a ir viendo cómo va cambiando de color porque se va calentando, recibimos energía, cada vez está más caliente este captador, la energía entra el fluido más frío, el fluido caloportador, el fluido primario, se va calentando en el captador y a través de la tubería de salida del captador vamos calentando el acumulador solar, que vamos viendo que va volviéndose de un tono morado a rojizo. Entonces cogemos la energía solar en el captador y la vamos trasvasando a este depósito acumulador de sol. Este de aquí abajo es el instalador que ha terminado ya su trabajo y se ha tomado a echar la siesta a ver cómo se va calentando la instalación, que forma parte de la puesta en marcha de la instalación. Ver cómo se va calentando, como podéis ver. ¿Veis? Ya tenemos el captador caliente y el acumulador caliente. Sigamos. Veamos esta instalación solar. Sale el sol por la mañana, se calientan los captadores, se ponen en marcha todas las bombas y vamos calentando el acumulador solar hasta la noche, que ya va bajando la radiación solar, se detienen las bombas, los captadores se quedan fríos. Cuando hay nubes, pues sale el sol por la mañana, atraviesa las nubes, se paran las bombas, salen otra vez de las nubes, vuelven otra vez a funcionar y a calentar el acumulador solar hasta la noche. Veamos cómo funciona un captador, un sistema especial que es el sistema de autovaciado, el mejor sistema para las instalaciones individuales, incluso ya también para las instalaciones centralizadas. En condiciones normales, el colector solar está lleno de aire y el líquido se guarda en este recipiente inferior. Entonces, antes de que empiece a funcionar la instalación, por ejemplo por la noche, podría haber una helada que no se estropea nada, no se rompe en tubería, no se rompe el captador, puesto que no hay líquido solar, no hay posibilidad de formación de hielo en las tuberías. Ningún tipo de problemas. ¿Hay radiación solar? ¿Podemos traer calor por la mañana? Pues nada, vamos a conectar la bomba, se conecta sola, baja el líquido solar y vamos llenando el captador y el aire se va bajando a este recipiente. El captador se va calentando, vamos calentando el acumulador solar. Cuando llega a 60 grados se detiene la bomba. Al detenerse la bomba, el líquido va bajando, va llenando nuestro depósito auxiliar y nuestro depósito pulmón, y ya tenemos caliente el acumulador y otra vez el captador vacío. Si hay mucha radiación solar, no hay ningún problema de sobrecalentamiento, que el captador está vacío y no hay posibilidad de que se estropee el anticongelante del líquido solar. Todo se recoge en este vaso de drenaje.
Nosotros podemos programar el acumulador solar para que se caliente a 40, 50, 60 grados. Cuando se alcanza la temperatura, se vacía. Por las noches, cuando no hay radiación solar que traer, pues el captador está vacío, con lo cual no hay riesgo de heladas ni que se nos estropee la instalación solar. Pues muchas gracias por vuestra atención. Espero que se os hayan generado inquietudes a favor de la energía solar térmica y que nos veamos en próximos vídeos. Pues hasta el próximo. Muchas gracias.